Eje intestino-cerebro-microbiota y su impacto en la salud. En los últimos años, la microbiota y el eje intestino-cerebro se ha convertido en uno de los ámbitos de investigación más apasionante, por cuanto se ha evidenciado la constante comunicación de este eje en donde también participa la microbiota intestinal. La microbiota intestinal y su microbioma, genoma de la microbiota, son elementos fundamentales para el equilibrio de la salud y actúan como reguladores clave de distintas funciones del organismo del humano, entre la que se incluye la relación del eje microbiota intestino-cerebro caracterizado por sus acciones en el desarrollo y fisiología cerebral. Cuando la microbiota se ve alterada, se entra en un estado de disbiosis. Estas alteraciones están presentes en multitud de enfermedades. En consecuencia, la presente investigación tiene el objetivo de plasmar las generalidades en torno al eje intestino-cerebro-microbiota y su relación o impacto en la salud humana. De la revisión se desprende que se ha demostrado en múltiples investigaciones la relación que existen entre el eje intestino-cerebro-microbiota y algunas enfermedades. Entre las principales se encuentran los trastornos del comportamiento, el trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención/diagonal hiperactividad, ansiedad, depresión, enfermedad de Alzheimer, obesidad, asma, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, alergia alimentaria, entre otras. A pesar de las evidencias encontradas a favor de la relación entre la microbiota y el sistema nervioso central, no establecen su papel en el origen de las enfermedades. Serán necesarios nuevos estudios que permitan despejar la interrogante. ¿El eje intestino-cerebro-microbiota impacta en el origen de la enfermedad o la enfermedad impacta en la relación de este eje? Se conoce el eje intestino-cerebro como la comunicación bidireccional y dinámica que se establece entre el intestino y el cerebro. En este eje la comunicación se produce a través de tres vías principales que incluyen mecanismos de señalización nerviosos, endocrinos e inmunitarios. El intercambio de información se produce tanto por vía nerviosa mediante neurotransmisores NT como por vía sanguínea, hormonas, citoquinas, metabolitos, siendo partícipes el sistema nervioso central, SNC, el sistema nervioso autónomo, SNA, el sistema nervioso entérico, SNE, los sistemas neuroendocrino y neuroinmunitario, y la microbiota. En este sentido, es necesario definir la microbiota como el conjunto de microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos, que residen en nuestro cuerpo, que a su vez pueden diferenciarse en ceomensales, mutualistas y patógenos. El término microbioma hace referencia a todo el hábitat, incluidos los microorganismos, sus genes y las condiciones ambientales, pero en la práctica ambos términos se usan indistintamente, confundiendo el sufijo bioma, comunidad, con el de oma, conjunto. En cada una de las diferentes localizaciones de nuestro organismo podemos encontrar ecosistemas microbianos complejos. La microbiota intestinal y su microbioma, genoma de la microbiota, son elementos fundamentales para el equilibrio de la salud y actúan como reguladores clave de distintas funciones del organismo del humano, entre la que se incluye la relación del eje microbiota-intestino, cerebro caracterizado por sus acciones en el desarrollo y fisiología cerebral. Microbiota, función. En la actualidad, existen múltiples aspectos desconocidos en cuanto al funcionamiento de la microbiota. No obstante, se ha comprobado que desempeña un papel fundamental en el sistema inmunitario, metabólico y hormonal, así como en la relación eje intestino-cerebro. Es en este último donde se centra esta investigación. Refiere que la microbiota tiene un papel clave en el eje intestino, cerebro y en el mantenimiento de la homeostasis, y es por ello que algunos autores referencian este eje como el eje intestino-microbiota-cerebro. Ya sea mediante la estimulación de las vías aferentes del nervio vago, a través de la producción de metabolitos, neurotransmisores, hormonas, AGCC, o mediante interacciones con el sistema inmune, la microbiota es capaz de modular actividad cerebral. Del mismo modo, desde el sistema nervioso central, SNC, se emiten señales que repercuten sobre la microbiota. A continuación, se mencionan los diferentes mecanismos o vías de comunicación entre el intestino y el cerebro. Ver figura 1 en nervio vago. Supone la principal vía de intercambio de información entre intestino y cerebro. Ciertas sustancias que no son capaces de atravesar la BHE para alcanzar el sistema nervioso. Estimulan neuronas sensitivas del SNE, ramas aferentes, que conectan con el 2 nervio vago y envían la información finalmente al SNC. Además de controlar la frecuencia cardíaca, la motilidad intestinal y la función de otros órganos, el nervio vago puede transmitir señales inmunitarias periféricas al SNC y promover una respuesta antiinflamatoria. Las hormonas intestinales implicadas en el control de la ingesta, las cuales modulan la homeostasis energética, son partícipes de esta vía. Entre ellas se incluye la grelina como única molécula oxigena.
Promueve la ingesta, y al péptido 1 similar al glucagón, GLP-1, la oxintomodulina, OXM, el péptido tirosina-tirosina, PYY, el polipéptido pancreático PP y la ceolecistoquinina, CCK, como moléculas anorexígenos. Algunas de ellas, como es el caso de la grelina y la CCK, también son capaces de atravesar la VHE. Sistema circulatorio. En esta vía se incluyen neurohormonas intestinales como la serotonina, 5-HT, las catecolaminas, la dopamina o el ácido gamma-aminobutírico, GABA, así como algunas implicadas en el control de la ingesta como mencionamos anteriormente. En cuanto al GABA, existen ciertas discrepancias entre autores con respecto a la existencia de un transportador específico en la VHE. También en esta vía participan los ácidos grasos de cadena corta, AGCC, y el cortisol, partícipe del eje hipotalámico pituitario adrenal, pero debido a la relevancia de la microbiota en la producción de estas sustancias hablaremos de ello más adelante. Sistema inmune. Algunas células del sistema inmune como los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas CD, sistema inmune innato, son capaces de producir citoquinas, las cuales intervienen en la inflamación y actúan sobre el sistema mientérico. Estas son capaces de atravesar el VHE teniendo efecto directo sobre el SNC. En el cerebro, las citoquinas actúan sobre la microglía alterando su función. Enfermedades neurológicas. La composición de la microbiota intestinal durante los periodos de desarrollo del SNC puede ser afectada por una amplia gama de factores. La perturbación de cualquiera de estos factores puede conducir al estrés o enfermedad del huésped. La colonización inicial y formación de la microbiota ocurre en paralelo al neurodesarrollo. Es importante destacar que la infancia y la adolescencia son los periodos de la vida donde se producen mayor número de cambios en relación a la microbiota y el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, el déficit de atención hiperactivo aparece de los 5 a los 15 años de edad, el autismo de los 3 a los 10 años de edad y la esquizofrenia de los 15 a los 20 años de edad, afectando la salud del individuo durante toda la vida y aumentando el riesgo de la aparición de enfermedades mentales como el trastorno del neurodesarrollo. Enfermedades del sistema inmunitario. La microbiota intestinal ejerce un importante efecto sobre la respuesta inmune del humano. En 1989, Strachan mostró que la disminución en la carga microbiana debida a la elevación de los estándares de higiene en los países desarrollados podría conducir a un incremento de las enfermedades autoinmunes. La dieta y los efectos de esta en la microbiota intestinal y en la respuesta inmune se han postulado como posibles explicaciones para el incremento en la incidencia de enfermedades inflamatorias como el asma y la diabetes tipo 1 en los países desarrollados. Nuevos hallazgos sobre la microbiota intestinal y su capacidad inmunomoduladora coinciden con los datos epidemiológicos que conectan la obesidad y el asma o la obesidad y la diabetes tipo 1. Enfermedades inflamatorias. Agrupa desórdenes crónicos del tracto intestinal, de etiología no bien definida, que cursan con gran inflamación y en forma de brotes. Según su presentación clínica puede ser colitis ulcerosa, inflamación continua en la capa intestinal superficial localizada al inicio del colon y o recto, o enfermedad de Crohn, con un patrón inflamatorio en cualquier lugar del intestino y de forma discontinua. Estas enfermedades se han asociado a factores genéticos, sobre todo en la enfermedad de Crohn, y ambientales, si bien también se relacionan con la exposición a antibióticos durante la infancia, particularmente en la enfermedad de Crohn, o al tabaquismo, que agrava la enfermedad de Crohn, pero tiene el efecto opuesto en la colitis ulcerosa. Se ha sugerido la participación de otros factores, como la dieta y las infecciones durante la infancia, pero sin resultados concluyentes. La implicación de la microbiota intestinal en esta enfermedad se deduce por diferentes hechos. Los animales notobióticos, libres de microorganismos, son incapaces de desarrollar colitis ulcerosa. Los pacientes con enfermedad de Crohn presentan polimorfaísmos en los genes que codifican para los receptores de antígenos bacterianos. Y en ambos cuadros se ha observado una mejoría clínica tras el uso de antibióticos y o probióticos. Enfermedades metabólicas. Una de las funciones más importantes de la microbiota intestinal es la de contribuir a la digestión de alimentos para obtener energía. En los sujetos obesos se ha descrito una mayor recuperación energética de los alimentos, ya que su microbiota utiliza rutas metabólicas alternativas que son capaces de degradar hidratos de carbono indigeribles, fibras. Enfermedades atópicas. La importancia de la microbiota intestinal, ciertamente, está creciendo con cada nuevo descubrimiento, sobre todo en los últimos años. No obstante, queda mucho camino por recorrer. De la revisión se desprende que se ha demostrado en múltiples investigaciones la relación que existen entre el eje intestino-cerebro-microbiota y algunas enfermedades. Entre las principales se encuentran los trastornos del comportamiento, el trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión, enfermedad de Alzheimer, obesidad,
asma, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, alergia alimentaria, entre otras. A pesar de las evidencias encontradas a favor de la relación entre la microbiota y el sistema nervioso central, no establecen su papel en el origen de las enfermedades. Son necesarios nuevos estudios prospectivos que permitan despejar la interrogante de ¿el eje intestino-cerebro-microbiota impacta en el origen de la enfermedad o la enfermedad impacta en la relación de este eje?